En este video vamos a ver este tema de pares de cotorsión cortados. Este es un trabajo en conjunto con el Dr. Octavio Mendoza y el Dr. Marco Antonio Pérez. Y como podemos ver, esta noción tiene que ver con el concepto de par de cotorsión. Este concepto de par de cotorsión fue primeramente presentado por Luigi Salce en la categoría de grupos abelianos y posteriormente fue estudiado por otros autores. Muchos temas han utilizado los pares de cotorsión como una herramienta para obtener ciertos resultados y dentro de los cuales podemos resaltar teoría tilting, teoría de representaciones de álgebras de Artin y el estudio de cubiertas y preenvolventes. Bueno, en este video se va a denotar una categoría abeliana. AB es un par de clases de objetos en C y también usaremos esta notación. Dada una clase de objetos X, definimos el complemento ortogonal izquierdo de X de esta manera, como los objetos que cumplan esta condición con el primer grupo de extensión. Y para un objeto M, decimos que M tiene una X resolución finita de longitud n, si existe una sucesión exacta de esta forma, donde cada XY pertenece a la clase X. Por último, denotamos por X gorro a la clase de todos los objetos que tienen una X resolución finita. De manera dual, definimos el complemento ortogonal derecho de X y que un objeto tenga una X corresolución finita de longitud n. Empecemos con la definición de par de cotorsión. Dadas dos clases A y B de objetos en una categoría abeliana C, decimos que el par AB es un par de cotorsión si se cumplen estas dos igualdades, es decir, existe una relación de ortogonalidad entre las clases. Y además, decimos que el par de cotorsión es completo si para cada objeto en nuestra categoría existen dos sucesiones exactas cortas de esta forma. Para fines de esta plática, voy a dividir esta definición de dos maneras. Vamos a decir que el par AB es un par de cotorsión completo izquierdo si se satisface la primera igualdad y se tiene la primera sucesión, y decimos que el par es un par de cotorsión completo derecho si tenemos la segunda igualdad y la segunda sucesión exacta corta. Cuando el par AB sea un par de cotorsión izquierdo completo, lo voy a representar de esta manera. Bien, los pares de cotorsión cortados fueron motivados principalmente por dos nociones. La primera de ellas son los pares de cotorsión relativos. Este es un trabajo que desarrollaron los doctores Becerril, Mendoza, Pérez y Santiago, y ellos nos dicen que un par AB es un par de S cotorsión izquierdo si se satisface lo siguiente. Aquí C es una categoría abeliana, S es una subcategoría gruesa de C. Se tiene que las clases A y B están contenidas en esta subcategoría gruesa. Cada objeto en la subcategoría S puede ser cubierto por un objeto en A, cuyo núcleo pertenece a B. Y además, también se cumple esta relación de ortogonalidad. El segundo concepto que inspiró a los pares cortados fueron las propiedades de los módulos Gorenstein proyectivos. Un módulo es un módulo Gorenstein proyectivo si es un ciclo para algún complejo exacto P, cuyas entradas son todos módulos proyectivos, y este complejo permanece exacto cuando aplicamos el funtor Hom espacio P con P un proyectivo. Para esta clase se sabe lo siguiente. Un objeto que tiene dimensión proyectiva finita puede ser cubierto por un módulo Gorenstein proyectivo cuyo núcleo tiene dimensión proyectiva finita, y también se cumple esta relación de ortogonalidad entre estas clases, entre las clases de los Gorenstein proyectivos y los que tienen dimensión proyectiva finita. Si prestamos atención solo en la clase de los que tienen dimensión proyectiva finita, podemos ver que tenemos un tipo de completitud a izquierda, como la definición de par de cotorsión. Y también tenemos una especie de relación de ortogonalidad, salvo que necesitamos intersectar con la clase de los que tienen dimensión proyectiva finita. Bien, teniendo esto en mente, nosotros propusimos la siguiente definición. Sea AB un par de clases de objetos en C, decimos que el par es un par de cotorsión izquierdo completo cortado a lo largo de S si se satisface lo siguiente.
Primero, A es cerrada por sumandos directos. Tenemos esta igualdad, que A intersección con S es igual al primer complemento ortogonal izquierdo de B intersectado con S, y para cada objeto en S existe una sucesión exacta corta de esta forma. Es decir, estamos cambiando esta igualdad, esta relación de ortogonalidad que teníamos en la definición original de par de cotorsión, por considerarla tomando la intersección con S. Y no pedimos completitud para todos los objetos, se lo pedimos a objetos en S. De manera dual definimos que AB sea un par de cotorsión derecho completo cortado a lo largo de S, y finalmente decimos que el par es un par de cotorsión completo cortado a lo largo de S si es ambos, tanto a izquierda como a derecha. Veamos ahora unos ejemplos. Por las propiedades que tienen los módulos Gorenstein proyectivos, si consideramos, por ejemplo, este par, los módulos Gorenstein proyectivos con los que tienen dimensión proyectiva finita, este es un par de cotorsión completo cortado a lo largo de los que tienen dimensión proyectiva finita. Y este par en general no es un par de cotorsión completo en el sentido usual, ¿no? Necesitamos que se cumpla esta igualdad. Por otra parte, ahora considerando el par de los módulos proyectivos con el primer complemento ortogonal derecho de la clase de los módulos Gorenstein proyectivos, este par es un par de cotorsión completo cortado a lo largo de los que tienen dimensión finita proyectiva. Y este par es un par de cotorsión completa en el sentido usual si la clase de los módulos Gorenstein proyectivos y los módulos proyectivos coinciden. Bien, dentro de los primeros temas que estudiamos fue lo relacionado con teoría de Oslander-Buchweiss. En 1989, una importante rama de la álgebra homológica relativa estaba siendo desarrollada por estos autores, y esta teoría consiste de métodos para obtener precubiertas y preenvolventes a través de generadores y cogeneradores de una subcategoría plena. Tomando ventaja de esto, los doctores Becerril, Mendoza, Pérez y Santiago definieron en un contexto más general que provee una categoría abeliana la noción de par de Frobenius, y utilizando tales pares construyeron pares de cotorsión relativos. Bien, recordemos primero la definición de par de Frobenius izquierdo. Decimos que X y omega es un par de Frobenius izquierdo si cumple las siguientes condiciones. La primera es que X es una subcategoría gruesa izquierda, lo cual vamos a denotar de esta forma. Si X es cerrada por sumandos directos, y cada vez que tenemos una sucesión exacta corta de esta forma, donde el tercer término pertenece a la clase X, entonces el término de en medio pertenece sí, solo sí, el primero también. La segunda condición es que omega sea un cogenerador relativo X inyectivo en X. Esto quiere decir que tenemos esta relación entre las dimensiones, la dimensión inyectiva entre X y omega. Tenemos que omega está contenido en X, y para cada objeto en X existe una sucesión exacta corta de esta forma, donde W está en omega y X' está en X. Y finalmente, también pedimos que omega sea cerrada por sumandos directos. Si además se cumple que omega es un generador relativo X proyectivo en X, es decir, las condiciones duales del segundo inciso se satisfacen, decimos que el par es un par de Frobenius izquierdo fuerte. Bien, los doctores probaron que para un par de Frobenius X y omega se cumple lo siguiente. El par X omega gorro es un par de cotorsión relativo en esta subcategoría gruesa X gorro, y en caso de que el par también fuera fuerte, se tiene otro par que también es un par de cotorsión relativo en la misma subcategoría gruesa X gorro, intercambiando el orden de las clases. Una pregunta muy natural fue si este resultado podía ser llevado al contexto cortado, y de ser así, ¿qué tendríamos que pedirle a las clases? En el contexto cortado obtuvimos lo siguiente. Si X y omega son dos clases de objetos en una categoría abeliana C, cerradas por extensiones y sumandos directos, entonces, en caso de que omega sea un cogenerador relativo X inyectivo en X,
obtenemos que este par, X omega gorro, se corta en X gorro. Y tenemos que, en caso de que omega sea un generador relativo X proyectivo en X, que sería la versión de par de Frobenius fuerte, se obtiene también otro par en la misma subcategoría X gorro, intercambiando el orden de las clases. Notemos que estamos obteniendo los mismos pares, y de hecho es sobre la misma subcategoría. Sin embargo, la diferencia entre la aproximación que hacen los doctores y el contexto cortado es que X gorro aquí siempre es gruesa en la versión relativa. En el contexto cortado no necesariamente esto pasa. Por ejemplo, si consideramos el par de los módulos Gorenstein inyectivos con los inyectivos, este par se corta en la subcategoría de módulos Gorenstein inyectivos. Una aplicación interesante que obtuvimos tiene que ver con dimensiones finitistas, ¿no? Recordemos que para un anillo R, las dimensiones finitistas grande y pequeña están definidas de esta manera. Y para el propósito de exponerle los resultados, voy a apoyarme de esta subcategoría, la subcategoría FP infinito, que consiste de los R módulos que tienen una resolución de R módulos libres finitamente generados. Con esta subcategoría definimos la FP dimensión finitista pequeña, de manera muy similar a las dimensiones anteriores, salvo que aquí consideramos objetos en la categoría FP infinito. Bien, Cortés, Estrada y Gill probaron una serie de equivalencias para cuando la dimensión finitista grande está acotada, tanto para la grande como para la pequeña. Y dado que aquí aparecen clases que tienen una relación de ortogonalidad y también aparecen resoluciones y corresoluciones, nos preguntamos si este resultado se podría traducir al contexto cortado. Bien, en el contexto cortado también obtuvimos una serie de equivalencias. Por ejemplo, obtuvimos que si la dimensión finitista grande está acotada por n, entonces esto es equivalente a que exista un par de contorsión cortado a la derecha que cumpla ciertas condiciones. También es equivalente a que estas dos clases se corten a la izquierda en esta subcategoría. Y por último es equivalente a que tengamos esta igualdad. De manera muy similar también encontramos un resultado para la dimensión finitista pequeña. Y aquí cabe resaltar dos hechos. La noción de par de contorsión cortado tiene la ventaja de que no tenemos que trabajar de manera bilateral. Y este resultado es un claro ejemplo. Basta con checar que existe un par de contorsión cortado a la derecha que satisface algunas condiciones o checar que ciertas clases cumplen ser un par de contorsión cortado a la izquierda sobre una subcategoría en específico. También aquí podemos notar que el corte juega un papel importante. En la esquina inferior derecha obtuvimos una igualdad al momento de intersectar con la clase FP infinito. Y esto tiene mucho sentido porque la dimensión finitista pequeña, en este caso, tiene que ver con esta subcategoría FP infinito. Por último, veamos otras aplicaciones. Dado que la categoría ambiente en la que consideramos los pares de contorsión cortados no requieren tener suficientes proyectivos o inyectivos, en particular esta teoría puede ser aplicada en la categoría de gavillas cuasi coherentes sobre un esquema X, donde se construye un ejemplo. También mostramos cómo inducir pares de contorsión cortados en complejos de cadena, de pares de contorsión cortados en una categoría abeliana. Probamos que para ciertas subcategorías de ser, el funtor cociente admite un adjunto a derecha si solo si existe un par de contorsión cortada a derecha completamente determinado por la subcategoría. Y por último, caracterizamos a las cotestructuras en categorías extrianguladas a través de la existencia de un par de contorsión cortado en una categoría abeliana asociada al par, lo cual muestra que esta noción sirve también para traducir algunas propiedades incluso en contextos no abelianos. Todo lo relacionado a esta noción la pueden encontrar aquí y muchas gracias por su atención.